Saludos a todos nuevamente, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este día domingo, el Día del Señor. Gracias por estar con nosotros, vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes, vamos a ser bendecidos el día que los hijos de Dios alrededor del mundo nos reunimos para poder alabar su nombre, expresar nuestra gratitud y escuchar de su santa palabra, escuchar el mensaje que Él traiga a nuestro corazón, a nuestras vidas. Muchas gracias, donde quiera que te encuentres, te damos un cordial saludo, bienvenido. Dios te bendiga a ti, tu familia, tu trabajo, tu mesa, tu hogar. Que Dios lo bendiga y supla todas tus necesidades. Nuestros compañeros y amigos trabajadores aquí en Canadá, un extra saludo y una bendición especial y protección para todos aquellos que están trabajando acá, especialmente allá en Ontario. Que Dios te bendiga y Dios te proteja. A todos nuestros amigos y compañeros trabajadores que están en casa en México, en Guatemala, a nuestros familiares y amigos en México, en El Salvador, también les damos un cordial saludo, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la palabra de Dios, vamos a seguir meditando día domingo en la palabra de Dios. Regresamos a nuestro tema de la fe, por algunas semanas vamos a estar enseñando, predicando, compartiendo acerca de la fe, diferentes aspectos de la fe que serán de bendición para todos nosotros. Es importante que nuestra fe vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, vaya madurando y vayamos confiando más y más y más en nuestro Señor y en su palabra, en sus promesas que tiene para todos nosotros. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios día domingo y continuamos con la fe. Y en este día vamos a compartir fe como un grano de mostaza. Así es que por favor, abra sus Biblias, le invitamos siempre cuando compartimos domingos, día miércoles, que tenga su Biblia a la mano, que lea los versículos, todas las referencias que vayamos haciendo mención en este momento. Te pedimos, ve a tu Biblia, lee, investiga, hazte las preguntas necesarias de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tus dudas. Haz las preguntas. En este día yo tuve conversación con un compañero trabajador y le regalamos una Biblia y es lo que yo le decía, haz preguntas. Escribe esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes que tú tienes y una vez que tengas todas esas preguntas, ve a la palabra de Dios y ahí encontrarás las respuestas que estamos buscando, especialmente en el aspecto espiritual. Ve a la palabra de Dios. Así es que te invitamos, abre la Biblia. En este momento vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a leer solamente el versículo. No vamos a ir al contexto de la historia para evitar extra tiempo en este momento, ¿sí? Solamente vamos a leer la referencia y en alguna otra oportunidad dedicamos tiempo para explicar el contexto, pero quiero que leas en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo y el versículo 20 dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo a los discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente el Señor les dijo, por vuestra poca fe, no pudieron hacer el milagro que narra en esa historia, no pudieron hacer esa liberación que narra en esa historia, en estos versículos anteriores a lo que acabamos de leer, en el contexto de este versículo. Entonces el Señor les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Que el Señor bendiga su palabra. Y eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo en cuanto a la relación de la fe. Nos está pidiendo a nosotros que tengamos esa fe tan solo como un grano de mostaza. Para poder confiar, para poder creer y para poder esperar en Él. Pero es eso lo que nos pide, es ese mínimo que nos está pidiendo que debemos de tener en nuestras vidas. Nuestro problema que surge es el temor, es la inseguridad, son las dudas. Especialmente cuando nosotros los creyentes estamos clamando a Dios, estamos pidiéndole a Dios y Él no nos contesta. Especialmente que no nos contesta en el tiempo que nosotros queremos o que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Pues como Dios no responde a mi petición de la manera que yo quiero, hay duda.
hay inseguridad, hay temor. Y en lugar de que esa semilla, que es como un grano de mostaza, esa fe tan pequeñita, empiece a fructificar, empiece a crecer, se va debilitando, fluctúa. Nuestra fe sube y baja, cambia. Y Dios nos está pidiendo una fe constante, una fe que permanezca, una fe que se fortalezca, una fe que aún a pesar de las circunstancias se esté manifestando, que tengamos esa confianza, que sigamos creyendo en Él, que sigamos esperando en Él, aún a pesar de que no nos responda. En alguna oportunidad vamos a platicar y vamos a comentar acerca de la oración y cómo son las respuestas que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que no siempre Dios va a contestar a nuestras oraciones como yo quiero, ni en el tiempo que yo quiero. Los tiempos son de Dios, los momentos son de Dios. Y a final de cuentas, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, es lo que Él decida. Si quiere decirte sí, es sí. Si quiere decirte no, es bien. Y si te quiere decir espérate, debemos de aceptarlo. Pero eso afecta nuestra fe, ya sea positiva o negativamente. Si nos responde, nuestra fe se fortalece. Si no nos responde o tarda, nuestra fe se debilita y empieza a fluctuar. Sube, baja y nunca avanzamos. 2 pasos adelante, 1 hacia atrás. 2 pasos adelante, 1 hacia atrás. Quiere decir que siempre estamos en el mismo lugar. Y Dios quiere una fe constante, una fe que vaya ascendiendo, pero quiere que iniciemos con esa fe que es como una semilla de mostaza, algo pequeñito, algo sencillo que va a crecer y que va a llegar el momento en que va a ser grande y va a dar fruto y va a ser sombra, como dice la palabra de Dios, y aún los árboles se van a alimentar, y así es como el reino de Dios se manifiesta. Inicia pequeñito y va creciendo y creciendo y creciendo y se va expandiendo, y lo hemos visto a través de las generaciones. Así ha sido el reino de Dios y así nos pide Dios que sea nuestra fe, como un grano de mostaza. El Señor les dice a los discípulos, ¿por qué no pudieron hacer el milagro? Tu poca fe. ¿Por qué no podemos ver esas respuestas, esas maravillas? ¿Por qué no podemos disfrutar la paz, el gozo, la tranquilidad, la seguridad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo? Y es por nuestra poca fe, es por nuestra duda, es por nuestro temor, es por nuestra inseguridad. Y Dios nos está pidiendo, quiere que tengamos fe como un grano de mostaza, y de ahí vamos a partir. De ahí vamos a transformar, de ahí vamos a crecer, de ahí se va a hacer el trabajo, de ahí va a ser la manifestación poderosa de Dios cuando está esa fe en nuestro corazón. Pero es una fe constante. Es una fe sólida, basada en la roca que es Jesucristo, en la palabra de Dios, en sus promesas, y eso nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda a que esa fe vaya transformándose, vaya cambiando, vaya creciendo con el tiempo, con las semanas, con los meses, con los años. Pero si nos mantenemos en ese nivel, con esa poca fe, con esa duda, esa semilla se mantiene siempre. Si esa semilla no crece, esa semilla no germina, esa semilla no se limpia, esa semilla no se le da mantenimiento, esa semilla no se le riega, esa semilla no da el fruto. Entonces, dudamos del poder y de la misericordia de Dios. Ahora es importante que recordemos que estamos hablando de la fe bíblica. Recordemos que estamos hablando de la fe aquí en la palabra de Dios, no de la fe secular. Lo hemos mencionado en nuestros otros estudios acerca de la fe. Por favor, entiende, estamos hablando de cosas espirituales, cosas que solamente a través del Espíritu vamos a entender. Cosas que solamente se logran entender con mayor claridad cuando el Espíritu Santo vive en nuestra vida. No hablamos de la fe secular, no hablamos de la fe que tienes en ti mismo. Cree en ti mismo y vas a alcanzar absolutamente todo en tu vida. Qué bueno si tú crees en ti mismo y alcanzas todas las cosas del mundo. Qué bueno. Absolutamente todo el mundo se mueve por fe, de una manera directa o indirecta, natural o no natural, creyentes o no creyentes, nos movemos por fe. Cada día, cada mañana actuamos por fe, pero no hablamos de esa fe secular que ya es normalizada en el diario vivir de toda la gente, que te levantas, te subes a tu carro, sales a trabajar y estás confiado que después de 8 o 10 horas vas a regresar a tu casa y al siguiente día lo mismo. O planificamos, tenemos planes para 2 o 3 años, tenemos planes para fin de año, tenemos vacaciones
Esa fe que nos subimos a un avión y estamos totalmente seguros que en 5 o 6 horas llegamos a nuestro destino y después regresaremos a casa confiadamente. No hablamos de esa fe carnal, de esa fe natural, de esa fe normalizada, que aún aquellos que no creen en Dios la practican, la tienen, la viven día a día constantemente, como te mencionaba, de una manera natural. Ni siquiera se piensa si es fe o no es fe. Es parte de la vida normalizada que nosotros tenemos, pero la palabra de Dios no queremos hablar y no nos habla de esa fe, nos habla de la fe que es en relación a Dios, relación a su palabra, relación a Jesucristo, en relación al poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De esa es la fe que queremos hablar y que queremos que tú nos escuches y que tú entiendas y comprendas. Que experimentes en tu vida esa fe que inicia como un grano de mostaza. De esa fe queremos hablar, de la fe de la palabra de Dios, no de la fe en ti mismo, no de la fe en tu pareja o en tu maestro o en tus hijos o en las circunstancias o en tu dinero o en tus posesiones o en tus capacidades o en tus habilidades. No, esa fe no es la fe bíblica. La fe bíblica es aquella que depende, que cree, se sostiene y está basada en el poder y la presencia de Dios, su palabra, sus promesas. De esa fe. Entonces lo primero que encontramos aquí es que el Señor nos está pidiendo una fe como un grano de mostaza. Entonces vamos a ver en esta hora, vamos a ver diferentes clases o manifestaciones de esa fe que nos está hablando, que inicia ahí con ese grano de mostaza. Ahora, a final de cuentas, aunque yo te mencione que son 4 diferentes clases o manifestaciones de fe, el propósito es que llegue, de acuerdo a la palabra, a ser simple y sencillamente una fe. Porque así lo dice el libro de los Efesios, una sola fe. Y precisamente vamos a ir a al libro de los Efesios, para ver la primera manifestación de la fe, la primera clase de fe que podemos encontrar. Y está en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo número 8. Ponle atención, por favor, el primer momento en que se manifiesta la fe en nuestra vida. Y esto es sumamente especial, y esto es sumamente importante, porque es el arranque de cualquier tipo de fe en el aspecto bíblico, en el aspecto cristiano, inicia aquí en este punto. No hay manera de que inicie antes de esto. Y dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de, ¿qué dice de la Escritura? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la primera manifestación que nosotros queremos hablar es la fe que va en relación a la salvación de nuestra alma, a la promesa de la vida eterna, a la promesa del perdón de nuestros pecados, de la limpieza de nuestros pecados, a la promesa de esa vida eterna que está preparada para nosotros en el momento que dejemos de existir en este mundo, a esa vida eterna que Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su resurrección, ha ofrecido y ofrece para todos aquellos que buscamos de Él, que entregamos nuestra vida a Él, que necesitamos de Él, que lo reconocemos como el Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Todopoderoso, como nuestra esperanza. Ahí inicia. Se actúa en ese momento especial cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Ahora solamente vas a ser capaz de poder entender este momento si lo has experimentado. Es muy difícil que tú me comprendas a mí si nunca has experimentado ese momento, que has sentido la presencia del Espíritu Santo, que te está hablando, que habla a tu corazón. Cuando alguien te comparte la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando Dios empieza a hablar a tu vida y tú dices: necesito de eso, necesito de Dios, necesito acercarme a Dios, necesito entregar mi vida a Dios. Y es un momento sumamente especial. Ahora es algo que solamente lo entendemos ahora que ya conocemos de Dios, ahora que ya entregamos nuestra vida a Dios. Al principio fue un poco difícil, pero lo experimentamos. Recordamos, en mi caso ha sido hace 30 años. Recuerdo perfectamente un 14 de febrero, el momento en que el pastor estaba predicando la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos y hablándonos de la necesidad de recibir al Señor y de entregar nuestra vida al Señor, y veía la fe de esos 4 hombres que trajeron a un paralítico para que el Señor los sanara y para que también los perdonara y para que los salvara.
Y predicaba el pastor y al terminar hacía una invitación y decía: tú que tienes necesidad de Dios, tú que tu corazón está vacío, tú que tu vida no tiene sentido, no tiene respuestas, no sabes para dónde vas, no sabes qué motivo tienes en esta vida, cuál es el propósito de tu vida. Se estaba identificando conmigo y era el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Nadie te convence a tomar una decisión de esta naturaleza. Yo no tengo el poder de convencer absolutamente a nadie y este no es mi trabajo, querer convencer a la gente que escuche estos mensajes. Mi trabajo es compartir la palabra de Dios, hablarte y enseñarte de acuerdo a mis capacidades, lo mejor posible, de acuerdo a la capacidad que Dios me da y mi entendimiento que Dios me da. Pero a final de cuentas, el encargado de convencerte, de hablar a tu corazón, de convencerte de la necesidad de Dios, ¿es quién? El Espíritu Santo. Así dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que Él es el encargado de convencer, Él es el encargado de guiarnos a toda la verdad, a la verdad de la palabra, a la verdad del Señor, es el Espíritu Santo. No hay poder humano que lo pueda hacer. Es el Espíritu Santo que habló a mi vida y ahí se accionó esa fe. En ese momento yo vivía sin ningún tipo de fe en el aspecto espiritual, pero sentí esa necesidad. Sentí esa necesidad en mi corazón y mucha gente lo ha experimentado, millones de personas lo han experimentado y ha habido casos milagrosos de personas que en ese momento que experimentaron esa necesidad, que abrieron su corazón a Dios, que abrieron su corazón al Señor Jesucristo, que le entregaron su vida, que se arrepintieron, que confesaron su maldad. En ese mismo instante su vida transformó, dejaron vicios, dejaron absolutamente todo el mal que estaban viviendo y sus vidas se transformaron en ese instante. A otros nos ha tomado años para que nuestra vida vaya cambiando y se vaya transformando, pero ese es el momento en que se aplica esa fe de la salvación. Es donde inicia esa semilla que se planta en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos convenció de la necesidad de recibir a Dios, es la necesidad de reconocer que solamente hay un camino, es por fe que aceptamos esa palabra, entendiendo que existe solamente un camino para poder llegar a Dios. Es esa fe que actúa en ese momento cuando creímos y seguimos creyendo que Jesucristo murió para perdonarnos, para limpiarnos, para salvarnos de toda maldad y para darnos esa promesa de la vida eterna. Es esa fe que en ese momento te indica y me indicó a mí y me hizo sentir la necesidad de Dios en mi vida. Cuando quería emprender un viaje, cuando quería salir de mi país, ya me habían hablado la palabra de Dios. Mi madre por años me habló de la palabra de Dios, la rechazamos, pero llegó el momento. Era tanto que Dios me había hablado a través de mi madre y usando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y lo rechacé, pero en ese momento de esa predicación y sabiendo que emprendía una nueva aventura en mi vida, reconocí esa necesidad de tener a Dios en mi vida, de encontrarle propósito y de encontrarle sentido a mi vida y de poder encontrar una nueva oportunidad en un lugar diferente, y bendito sea Dios que me lo ha dado, pero fue el Espíritu Santo y entregué mi vida. Apliqué esa fe, creí en ese momento que eso era lo que yo necesitaba en mi vida, la necesidad de recibir a Dios. Es esa fe que me dice, ¿verdad?, que no hay nada, ni nada, absolutamente nada, ni nadie que pueda hacer algo para reconciliarse con Dios. Es esa fe que me indica que no importan mis obras, que no importan mis capacidades. Aquí mismo, en este libro que acabamos de leer, versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es algo que te da por su gracia divina. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y en ese momento es esa fe que apliqué en mi vida, que me indicó que no había absolutamente nada que yo pudiese hacer para reconciliarme con Dios, para tener una relación con Dios. No hay nada que puedas hacer, no hay absolutamente ninguna obra que tú puedas hacer que te acerque a Dios de esta manera. Y es esa fe que se activó en ese momento, es esa semilla de mostaza que se sembró en mi corazón en ese momento a través del poder del Espíritu Santo. Es la fe que se aplica en el momento de la salvación, que realmente estás creyendo en un Dios que no puedes ver. Es un Dios que es espíritu, dice desde el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, dice que el Espíritu Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es un Dios que no puedes tocar físicamente, no es tangible.
Y no necesitamos absolutamente verlo en ningún aspecto hecho por manos humanas. Lo sentimos aquí y se manifiesta aquí. Y es esa fe que se activó en ese momento cuando decides verdaderamente entregarle tu vida al Señor, en un Dios que nunca has visto y que ha llevado los meses y los años para poderlo experimentar y para poderlo sentir y para poderlo ver en diferentes manifestaciones que ha hecho en tu vida, cómo se ha manifestado en tu vida a través de milagros, a través de la ayuda, a través de la bendición, a través de respuestas. Pero inició con esa semilla de mostaza, con esa fe que se plantó en ese momento que decidiste seguir a Cristo, que decidiste abrir tu corazón, que decidiste buscar en su palabra, de sus promesas, de sus enseñanzas, de lo que espera para ti, de que confiaste en algo sobrenatural que nunca nadie ha visto. Y tomamos esa decisión, ¿por qué? Por fe. Pero ¿quién la provocó? Dios, a través del Espíritu Santo, en ese momento especial de mi vida. Ese es el principio. En ese momento fue el principio, fue el inicio de mi relación con Dios. Y lo inicié, ¿por qué? Por fe. Me encomendé a Él y dije, vamos a ver qué sucede, Dios mío. Y Dios en estos 30 años se ha manifestado de una manera maravillosa y gloriosa en nuestra vida. Es difícil de entender, es difícil de comprender. Si no has tenido esta experiencia, no lo puedes entender. La palabra de Dios nos dice que esto es un aspecto meramente espiritual. Todo lo que hablamos de la palabra de Dios para la mayoría de la gente que no conoce de Dios, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se aplican de una manera espiritual. El Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este es un libro espiritual. Dios es espíritu. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. No lo vemos, no lo olemos, pero lo sentimos en nuestra vida y se manifiesta en nuestra vida y nos mueve en nuestra vida. Nos habla, intercede por nosotros. Pero la gente secular, la gente que no cree en la palabra de Dios, que no cree en Dios, que no cree en lo que estamos hablando y en estas promesas, dice la Escritura que para ellos es locura. Estamos locos, somos ignorantes, estamos anticuados. ¿Por qué? No lo pueden comprender. La única manera que tú puedes entender lo que yo estoy hablando y aplicar y experimentar esta fe es si vas a este libro. Es de una manera espiritual. Si no tomas tu propia decisión, recuerda, esto es de una manera totalmente individual. Hemos cometido el error de creer que esto es colectivo, comunitario, cultural, o porque nací en este país o en un país ya automáticamente pertenezco y mi religión es la del país. Es un error grandísimo. Dios quiere decisiones personales. Naces en países musulmanes, automáticamente eres musulmán, porque si no tú vas a perder la vida. Y en nuestros países latinoamericanos es lo mismo, tienes que ser parte de la religión tradicional, de otra manera vas en contra. Y eso no es lo que busca Dios, no quiere esas religiones, no quiere esas tradiciones, no quiere algo que se va pasando de generación en generación. Quiere una decisión personal, quiere un trato contigo, quiere que tomes una decisión tú solo. No basada en una cultura, en una historia, en una tradición, en una religión. No, quiere que tú tomes tu propia decisión, pero no lo entiendes. Hasta que no tomes la decisión personal que Dios te habla y quiere tocar tu corazón con el poder del Espíritu Santo, activar esa fe que inició como un grano de mostaza. Hasta entonces lo vas a poder comprender. De otra manera, nos vamos a quedar igual toda la vida. Así estamos a gusto, así estamos contentos y nunca podrás experimentar verdaderamente lo que es tener una relación con Dios y sentir su presencia y poder ver las maravillas que Él hace. Nunca lo podrás entender. Siempre andaremos buscando en algo tangible, en algo físico, en algo que podamos tocar, que podamos ver. Estaremos buscando en otros recursos, en otras personas a las cuales orarles, en otras creencias a las cuales depositar nuestra fe, nuestra oración, nuestra confianza, en lugar de poderla depositar 100% y completamente en el Dios Todopoderoso, creador de absolutamente todo lo que existe. Pero inicia ¿cómo? Por fe. Y se activa en ese momento. Esa es la fe, la primera manifestación que hablamos, es la manifestación de la fe en el momento de la salvación, en el momento
en que yo recibo el Espíritu Santo en mi vida. Es increíble, es algo que es sumamente difícil de comprender y entender, que el Espíritu Santo era el que me estaba hablando, pero no estaba en mí. Y ya vamos a mencionar al terminar aquí, como por ejemplo en la vida de Pedro, vemos una gran diferencia en Pedro. Antes, cuando caminaba con el Señor Jesucristo, y después, cuando el Espíritu Santo vino y tomó control de su vida y posesionó su vida, fue una persona totalmente diferente. Y lo mismo ha pasado con nosotros. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, dice la palabra, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Aquí mismo, el libro de Efesios, rápidamente te lo voy a leer. En el capítulo 1 y versículo 13 dice así, dice en él, en el Señor. Cuando dice en él se refiere al Señor Jesucristo, dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ponle atención, estando en él, escuchamos la palabra de verdad, el evangelio que trae la palabra de salvación, la promesa de salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos el mensaje de salvación, creímos en él, lo aceptamos en él, y en ese momento dice la Escritura, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados, nos puso un sello, y ese sello en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Nos marcó, nos selló con el Espíritu Santo, y por eso entendemos lo que estamos hablando, por eso caminamos por el Espíritu, por eso sentimos que nos habla, por eso sentimos la presencia de Dios. Y si tú no lo tienes, nunca lo vas a experimentar. Seguirás creyendo en tradición, en costumbres, en religiones, en objetos hechos por hombres, por manos humanas, en lugar de sentir la presencia del Todopoderoso en tu corazón que te ha sellado. Y es un sello que no se puede quitar, es irrevocable. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando el rey tenía que firmar un edicto, una ley, se ponía su sello del anillo y nadie la podía cambiar, nadie lo podía quitar, ni el mismo rey le podía hacer cambio, ya era irrevocable. De esa misma manera se está manifestando el sello del Espíritu Santo en tu vida. Déjame darte un ejemplo, que no quiero ser grosero con nosotros, pero es por ejemplo aquella gente que tiene ganado. ¿Qué es lo que hace con su ganado? Tú ves las vacas, y las vacas o los toros o los puerquitos, todos son exactamente iguales. Uno más gordito, uno más blanquito, pero son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace el ranchero, el granjero? Le pone una marca, lo sella, por si se cambia, ¿verdad? Por si se lo lleva otro ranchero, por si se va a un terreno diferente, si se va con una manada diferente. Entonces, ¿qué? Es fácil para el ranchero llegar, identificarlo, decirle, tiene mi sello, ese es mío, me lo llevo. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros, nos puso el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, y Dios nos ve y nos reconoce y dice, este es mío, este es de mi propiedad, este va a entrar a mi presencia. Porque dice que creyendo en él, creyendo en el evangelio de nuestra salvación, entonces nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras. Es decir, es una promesa hasta que se cumpla la redención. ¿Cuándo se va a cumplir? El día que muera se va a cumplir. Me ha dejado un depósito. Las arras es como un depósito, y ese es el Espíritu Santo. Pero todo esto ha iniciado como la semilla de mostaza, por la fe que se depositó en mi corazón y que se activó en el momento de la redención, en el momento en que dije, sí, te necesito, Dios, entra a mi vida. Ya después que hemos adquirido esa semilla, ya después que hicimos esa decisión, entonces todos y cada uno de los creyentes recibimos nuestra medida de fe. Esa es la segunda manifestación. Es una fe generalizada. Absolutamente todos los creyentes la recibimos, y recibimos una medida. Dice el libro de Romanos que cada uno de nosotros recibimos una medida. No vamos a explicarla más porque ya hablamos de eso hace 2 semanas. Es una medida de fe que a cada uno lo da. De este tamaño, de este otro tamaño, mínimo como un grano de mostaza, que eso es lo que nos pide el Señor. Eso es el mínimo que nos dio, como un grano de mostaza. Pero a cada uno de nosotros nos repartió esa medida de la fe. Absolutamente a todos los cristianos, a todos los creyentes.
tenemos esa medida de fe que Dios a través del Espíritu Santo dio a cada uno de nosotros. Esa es la siguiente manifestación de la fe en la palabra de Dios y de la fe en nuestras vidas. La primera vez en el impacto de la salvación, cuando decido abrir mi corazón y recibir a Jesucristo. La segunda es en ese mismo instante entra el Espíritu Santo y me da fe. Una medida de fe. ¿Pero qué es el deseo de esa fe? Bueno, la tercera manifestación, la tercera clase que vamos a encontrar en la palabra de Dios es en el libro de Gálatas. En el capítulo 5 del libro de Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne, ¿verdad? El fruto de la carnalidad, pero también nos habla del fruto del Espíritu. Y dice así el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y luego que sigue, fe. Entonces inicia la fe, se manifiesta la fe, recibimos esa medida en el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo entra en nuestra vida, toma posesión de nuestro corazón, toma posesión de nuestra vida y ahí está. Pero estamos esperando a que dé ¿qué? Un fruto. El Espíritu Santo empieza a trabajar en mi vida y quiere que demos frutos. Recuerda, es una semilla de mostaza que fue plantada y estamos esperando que crezca, que se reproduzca, que se manifieste, que sea frondosa y que vaya creciendo y creciendo como ese árbol que narra la Escritura. Entre las hortalizas es uno de los árboles más grandes y va creciendo y creciendo y creciendo. Y ese es el deseo de Dios en nuestra vida y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Inició como una pequeña semilla esa fe, nos dio la medida y ahora viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar. Y esa fe que ya más sólida, más fuerte, más segura, más madura, es el resultado, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquellos que trabajan en el campo entienden, ¿verdad?, qué importante es que esa semilla se cultive en una buena tierra. Se le dé el mantenimiento, se le dé la limpieza, se esté regando, se le esté fumigando, se le esté en muchos casos la planta, el árbol de algunos vegetales o frutas, se tienen que podar para que puedan dar más fruto. Pero esa manifestación espiritual es el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida, es el resultado de mi relación y sumisión a Dios. Cuando tengo esa relación, cuando me someto a Dios, al Espíritu, empiezo a dar frutos. Y uno de esos frutos es la fe. Inició como esa semilla, pero va creciendo. Y después del trabajo del Espíritu Santo es la transformación que el Espíritu Santo hace en mi vida. Hace 30 años lo recibí, 30 años después mi vida es diferente, mi fe ha cambiado, mi fe ha crecido, mi seguridad en Dios ha crecido, la convicción de creer en Dios y en su palabra ha crecido, la paz en mi corazón ha crecido, el gozo en mi corazón ha crecido. Estoy totalmente en paz y seguro de dónde voy a ir cuando llegue mi último día en esta vida. Tengo una total tranquilidad y paz y seguridad. ¿Por qué? Porque la manifestación es el trabajo del Espíritu Santo en mi corazón y eso me ha dado el resultado mi fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios tiene preparado una morada especial para mi vida y en un momento dado ahí voy a estar en su presencia y lo voy a ver cara a cara. Eso es fe. Pero es un fruto del Espíritu Santo. Dios lo hace si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo, número uno, para empezar, si el Espíritu Santo no está en tu corazón, nunca vas a dar un fruto espiritual. Los vas a tratar de dar a base de tu esfuerzo, de tu capacidad normal, natural, carnal, pero no lo vas a hacer a base del Espíritu Santo trabajando en tu vida. Porque estos frutos, dice, son los frutos ¿de quién? Del Espíritu. Ese que fue sellado en tu corazón cuando recibiste a Jesús en el día de la redención, te selló con el Espíritu Santo y empieza a trabajar y da un fruto. Ese es el resultado de mi crecimiento, de mi madurez espiritual, es todos esos frutos y uno de ellos es la fe. Te lo puedo decir y puedes hablar y te lo puedo comprobar con mi vida, que no es lo mismo de hace 30 años atrás y puedes hablar con creyentes de muchos años y muchos de ellos te dirán eso. Hay otros que se han estancado, se han quedado en el mismo nivel porque no le dan la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en sus vidas. Están, como iniciamos, ¿verdad? Diciendo, fluctuando su fe, sube y baja, dependiendo de las circunstancias. Al contrario, es creer y creer y creer y creer más, no importando las circunstancias, porque eso es la fe.
es estar esperando en cosas que no ves. Si vamos a creer en cosas que vemos, eso no es fe. La fe está basada en cosas que no vemos, que están fuera de nuestras paredes. Y ese es el resultado del Espíritu Santo en nuestro corazón a través de los años. Y uno de los resultados, uno de los frutos es la fe. Esa semilla o esa medida que nos dio crece, se desarrolla, se cuida, madura y da un fruto. Y en su tiempo da ese fruto que se llama fe. Es uno de los frutos. Hay más frutos, el amor, la paz, el gozo. Pero aquí estamos hablando de esa fe que solamente a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón va a fructificar y va a crecer y va a ser mucho más sólida. La fe es un fruto, nos dio la medida, la semilla, la plantó como un grano de mostaza, nos pide esa fe como un grano de mostaza, se aplica en el momento maravilloso y especial y sobrenatural de la salvación cuando recibimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor. A lo mejor Dios te está hablando en este momento, a lo mejor Dios te dice en este momento, necesitas abrir tu corazón, necesitas conocerme verdaderamente, necesitas arrepentirte, necesitas transformar tu vida. Dios está hablando, el Espíritu Santo está tocando tu corazón, la fe se va a accionar porque por fe vas a decir, lo acepto, te recibo, Señor, entra a mi vida, cambia mi vida, quiero de eso que este hombre habla, que ese predicador habla, quiero probarlo, quiero sentirlo. Y cuando haces eso, Dios te planta esa medida, te planta esa semilla que a su tiempo, a través del trabajo del Espíritu Santo, va a dar un fruto. Y tu fe es un fruto de ese espíritu, del trabajo del Espíritu Santo, y va a crecer y se va a fortalecer. Y va a llegar el momento en que vas a tener una plena seguridad y vas a estar bien plantado en Dios y nada ni nadie te va a mover, teniendo o no teniendo, en sanidad o en enfermedad o en día o en noche, no importando las circunstancias, pandemia, enfermedades y lo que venga, vas a sentirte seguro porque pase lo que pase en este mundo, nuestra vida está segura en Dios. Porque hay algo esperándonos más allá del sol. Cosas que no conocemos, que no vemos, pero que creemos por la fe que ha plantado Dios, por el fruto que ha resultado de mi relación con Dios y con el Espíritu Santo. Y ahora tengo esa fe, esa convicción, esa seguridad. ¿No quieres eso en tu vida? Deja de vivir con temor y seguridad y con miedo de no saber qué va a ser de tu vida. Dale tu vida a Dios para que crezca esa semilla, para que plante esa semilla y esa fe se madure y crezca y te dé la seguridad de que Él es real y verdadero y su palabra es verdadera y que Él es el único camino y que te espera en tu último día. Y finalmente, la última manifestación que queremos ver en estos minutos, dice la palabra de Dios, es el don de la fe. En la primera carta de los Corintios y capítulo 12, vamos a leer varios versículos para ir viendo el contexto hasta llegar donde dice que la fe es un don. Dice así la palabra de Dios, primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 9, dice así, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por favor, ponle atención. Nadie puede hablarle al Señor Jesús y decirle Jesús, Señor nuestro, si no es a través del Espíritu Santo, no a través de ídolos, dice. Ahora pues, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Te habla de la Trinidad, ¿verdad? Él te habla del Señor, del Espíritu y de Dios al mismo tiempo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno de nosotros, los creyentes, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu y a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos dice que la fe también es un don del Espíritu. Pero eso es algo, como ya lo mencionamos, ya no vamos a regresar, es algo que es espiritual. Si no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no lo entiendes. No vas a entender nunca esta fe que estamos hablando. Nunca la vas a entender.
Vas a tener tu fe religiosa, pero nunca tendrás la fe con la cual tú le puedes decir Señor al Señor Jesús. Porque necesitas el Espíritu Santo en tu corazón. Necesitas ser sellado con el Espíritu Santo en tu vida. Necesitas sentir la presencia del Espíritu Santo que dé fruto. Y ese fruto se llama fe, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y aquí también dice que es un don, pero ¿quién lo reparte? El Espíritu Santo, y lo da a cada uno de los cristianos como Él quiere. No todos vamos a tener ese don de la fe, no todos. Yo no lo tengo. Tengo fe, pero este don, eso es algo especial, esto es algo sobrenatural, esto es algo totalmente especial, maravilloso, que solamente lo aplican a ciertos creyentes. No porque seas un creyente especial. Ante los ojos de Dios todos somos iguales y somos especiales, pero Dios decide a quién le da los diferentes dones. Por eso uno le da de ciencia, a otro le da sabiduría, a otro le da más inteligencia. Por eso Él puso a unos pastores, a otros evangelistas, a otros misioneros, a otros maestros. ¿Para qué? Para la edificación, para el provecho, con una sola razón, que todos edifiquemos el cuerpo de Jesucristo. Por eso nos da dones, unos predican, otros enseñan, otros trabajamos, otros servimos, otros ayudamos, otros hablamos la palabra de Dios, otros dedican tiempo a orar, otros dedican tiempo a enseñar. Nos da esa capacidad, nos da ese don con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y poder hacer el trabajo, poder expandir el reino de Dios. Nos equipa, nos arma a través de esos dones, y uno de ellos es la fe. Nos da ese don. No todos tienen ese don. El Espíritu Santo lo reparte como quiere, y es con el propósito de edificar la iglesia, no es con el propósito del beneficio personal. Es una fe, es ese don especial que provee a los creyentes una confianza extraordinaria en las promesas y el poder de Dios. Es una fuerte confianza en las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Es una confianza que no se mueve para nada. Es un Dios que es un don que se manifiesta en cosas maravillosas, milagros, alcances que hasta cierto punto parecían imposibles a la vista de nosotros mismos, los creyentes. Es un don, es algo que solamente algunas personas. Te voy a dar ejemplos para que me puedas entender a lo que me refiero, para que puedas ver en la palabra de Dios ciertos hombres y líderes que tuvieron este don especial de la fe, que lograron hacer cosas increíbles y maravillosas, y que tenemos que tener cuidado porque allá afuera hay muchos profetas y líderes y falsos maestros tratando de engañar y tratando de enseñar que tienen los dones de sanidades y de milagros, haciendo espectáculos que no provienen de Dios. Hay que tener cuidado, pero es cierto, hay personas que Dios los ha equipado con dones especiales para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, y todo para honrar el nombre de Dios. No es con un propósito personal, no es para poner mirada en hombres, es para poner miradas en Dios. Quiero narrarte esta historia en el libro de los Hechos para que tengas una idea en la vida de Pedro. Conoces que Pedro fue quien negó al Señor Jesucristo. Era agresivo, sacó la espada cuando lo detuvieron y atacó a uno de los soldados que venían a detener al Señor Jesucristo. Siempre fue impetuoso, siempre fue arrebatado. Sí, pero cuando ya el Señor Jesucristo murió, resucitó, vino el Espíritu Santo y tomó posesión de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia, y empezaron a predicar la palabra de Dios, y predicaban, y cientos se convertían. Cuando eran personas, dice la Escritura, del vulgo, sin palabras, sin lengua, sin educación, pero viene el Espíritu Santo y transforma su vida. Y mira este caso en la vida de Pedro. Pedro y Juan subían, Hechos capítulo 3, Pedro y Juan capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estaba esperando recibir dinero, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Quién es el que tenía la fe ahí? Es Pedro. Dios le dio ese don a través del poder del Espíritu Santo. Cuando vio a ese cojo ahí en la esquina, afuera de la iglesia, pidiendo limosna, el hombre fijó su mirada en él, esperando recibir algo, esperando recibir dinero. Y Pedro le dijo, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, pero te voy a dar algo más valioso. Te voy a dar a Jesucristo que entre a tu corazón y que te sane. Fue un don de la fe, un don de la seguridad en el poder de Dios. Pedro no tenía ningún poder, Dios lo hizo. Pedro era un carnal, era un hombre igual que nosotros. No tenía ninguna potestad, era el Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo utilizando a Pedro. Pero él creyó. ¿Qué acerca de Noé? En el libro de Génesis nos narra, ¿verdad?, que la maldad había crecido y Dios dijo, no, llegó el momento, voy a tener que raer a toda la gente de la faz de la tierra. Y habló con Noé porque era un hombre justo. ¿Y qué fue la indicación y qué fue el mandamiento que le dio? Le dijo, constrúyete un arca. Nunca había llovido. Y Noé se tardó aproximadamente, dice la historia, aproximadamente 120 años en construir el arca. Es un don para poder trabajar por 120 años construyendo un arca y preguntándose y quizás dudando y diciendo, ¿para qué? Si no hay agua, ¿dónde está el agua? Nunca ha llovido. ¿Qué es la lluvia? Mas sin embargo, él tenía ese don especial de la fe, esa manifestación poderosa y siguió construyendo y construyendo 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, seguían trabajando, la gente se burlaba, lo criticaba, estás loco, pero era lo que te mencioné, la gente secular nunca va a entender las cosas espirituales porque para ellos son locuras, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y Noé siguió trabajando hasta después de 120 años, terminó el arca y se salvaron. Él y su familia, porque tuvo fe en Dios. Y voy a terminar leyendo en el capítulo 11 de los Hebreos, que es el capítulo quizá más importante de la fe, donde se menciona lo que es conocido como los héroes de la fe, donde nos habla acerca de Abel y de Enoc, y nos habla de Abraham y de Moisés. Y ya a partir del próximo domingo vamos a ir viendo historias para que te identifiques y veas los hombres de fe, cómo actuaron y podamos entender eso y aplicarlo quizá en nuestras vidas y creer un poco más y tener una fe más sólida. Pero quiero leerte ya al final para que veas lo que es un don de la fe, algo milagroso, algo supernatural, súper especial, que Dios decidió darle a ciertos hombres y mujeres para poder cumplir sus propósitos y para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo, para edificar su reino con un propósito, que el nombre de Dios sea glorificado. Y ya nos narra el libro de Hebreos todos estos héroes, pero quiero que veas qué dice la Escritura que hicieron muchos más que no son mencionados. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:32, aquí terminamos. Y dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y aún más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos narra que todo eso que hicieron fue por fe, pero fue un don que Dios manifestó y que Dios a través del Espíritu les entregó para que pudieran hacer esas maravillas, tapar las bocas de los leones, enfrentar a gigantes, atravesar los mares, esperar la resurrección, como Sara, ¿verdad? Esperar que aún de su edad, de 100 años de edad y ser una mujer estéril, pudiera tener un hijo, pudiera concebir un hijo de manera natural. Dios les dio ese don. Es importante lo que hemos mencionado.
las diferentes manifestaciones. Inició todo como una semilla de mostaza que plantó Dios en tu corazón. Y es lo que nos pide, que tengamos fe, que no fluctúe, que no cambie. Fe como una semilla de mostaza. Adquirimos esa medida, adquirimos esa semilla y después debe dar fruto. Debe desarrollarse, debe de crecer esa fe. Una vez que recibimos, una vez que aplicamos la fe de la salvación, que recibimos el Espíritu Santo, entonces nuestra fe empieza a crecer, el Espíritu se empieza a manifestar y también existe la fe, que es un don. Es un don que Dios decide. Yo le puedo pedir a Dios, yo le puedo seguir clamando a Dios y decir, dame esa fe. Dame esa fe, esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que le puedo decir a la montaña, muévete de aquí para allá y se va a mover. Pero eso es un don que viene de Dios. No he llegado yo a ese nivel, quizá nunca llegue, no lo tengo en este momento. Le puedo clamar a Dios y le puedo pedir, dame ese don de la fe también, Señor. He desarrollado como un fruto, la fe ha crecido, pero quiero el don de la fe y le puedo pedir, pero decide el Espíritu Santo si me lo da o no me lo da. Espero que hayas aprendido. Vamos a detenernos aquí. Continuaremos la siguiente semana hablando más de la fe para fortalecer nuestra vida, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo más de la fe, aplicar la fe, tener mayor seguridad, mayor convicción. Y recuérdalo, necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, en tu vida, para poder entender lo que estamos hablando. De otra manera, será locura para ti. Y seguirás de la misma manera, con una fe débil, fluctuante, basada en tradiciones, religiones muertas. Cuando Dios te ofrece algo totalmente vivo para tu corazón. Abre tu corazón y déjalo entrar en tu vida. Dios mío, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor. Podemos pasar horas y días enteros compartiendo de tu mensaje precioso de salvación y de esperanza y de la Escritura llena de mensaje, de bendición, de fe, de seguridad, de salvación, de perdón, de redención y de vida eterna, Señor. En este momento yo te ruego que si una persona que vaya a escuchar este mensaje, que en su corazón sienta la misma necesidad que millones hemos experimentado, la necesidad de abrir nuestro corazón hacia ti y entregarte nuestra vida, Señor, por fe, que se active esa fe en ese momento, que entre esa semilla, que se plante esa medida, esa semilla como un grano de mostaza para que llegue el momento que dé fruto. Y si nos quieres dar el don de la fe, danos ese don para mover montañas, Señor. Bendice cada familia, cada amigo, cada persona que nos escuche aquí. Queremos una persona, Dios mío, una persona que escuche este mensaje, esta palabra, que reciba tu mensaje de salvación, que abra su corazón y que tú entres en su vida a través del poder del Espíritu Santo. Convéncelos tú, Espíritu Santo, y que decidan por ti, Señor, para que su vida sea transformada y para que haya la seguridad de la vida eterna. Bendice a cada familia, bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros familiares, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen, derrama tu poder y bendición sobre todos ellos. Gracias, Padre, por este momento. En Cristo Jesús oramos a ti, Dios mío, y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Nos escuchamos próximo miércoles. Los invitamos los domingos. Envíenos sus peticiones de oración. Donde quiera que estés, te mando un cordial saludo y que Dios derrame bendiciones sobre tu vida y la vida de tus familiares. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias.